A preguntártelo, ¿no? ¿Te dan el día libre si tenés que ir a donar sangre? ¿Cómo andás, Pablo? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les Estás va? oscuro, ¿Todo Pablo. bien, Claudia? Todo Un bien, gusto. todo bien. Es- sí, yo entiendo que sí. La verdad que no lo tengo registrado así inmediato, pero sí es así y está bien que sea así. Y aprovecho y digo, una de las medidas que tomamos ayer justamente es que también para vacunarse habrá la posibilidad, si estás agendado en horario de trabajo, la posibilidad de tomarse horas para ir a vacunarse sin que eso implique la pérdida de ingresos para el trabajador. Ahí Bien. está. Es una ley un proyecto de ley que se va a enviar en estas horas al Parlamento. Muy bien. Bueno, satisfecho con las medidas anunciadas por el presidente. Te lo pregunto como líder del Partido Independiente también, no solamente como ministro de Trabajo. En su momento el partido también había hecho planteos de subsidios Sí, por supuesto. para las Yo personas que creo que estaban en era, informalidad. A ver. sí, sí, efectivamente, les puedo decir que hay conformidad incluso porque una de las medidas que ayer se tomó fue algo que el Partido Independiente había planteado en los días, en las semanas previas, que es la duplicación de las ayudas alimentarias para unas 300.000 personas que están en una situación de dificultad, que están recibiendo esas ayudas alimentarias, muchos de ellos desde hace unos cuantos meses, y que por los próximos 2 meses se duplica el monto de la asignación familiar para los beneficiarios de AFAM-P, o sea, de las asignaciones familiares del plan de equidad, y también se duplica el monto de las canastas de alimentos, que era de 1.200 y se lleva a 2.400. Esas son medidas de apoyo a los más débiles que incluyen a alrededor de 500.000 personas, un poco más Ahí va. probablemente. Así que sí, estamos conformes porque también ha habido señales fuertes de restricción de la movilidad que nos parecía que era imprescindible y en sintonía con el presidente y con el resto del gabinete. Ayer se adoptaron medidas todas que nos duelen, obviamente. Nadie está contento de mandar, de resolver restricciones que sabemos todos que generan impactos sociales, impactos laborales, impactos económicos, pero tenemos delante esa perilla de la que hablaba el presidente hace mucho tiempo, que es la perilla que manda, que es la sanitaria, y se nos ha complicado mucho. Yo creo que el gran cambio fue la constatación, la confirmación de que la cepa brasilera circula de manera comunitaria en nuestro país y, decía el ministro Salinas, tiene una potencialidad de contagio de 2 veces y media la cepa original. Entonces, Claro. todo eso obliga a tener definiciones de este tipo, restrictivas. Mieres, el tributo COVID que se anunció por 2 meses de vuelta a sueldos superiores a los 80.000 pesos es el que subsidia, digamos, todo esto que comentábamos recién, ¿no? Hay un cálculo de cuánto se va a recaudar por ese tributo. A ver, yo no tengo el dato exacto de cuánto se recauda, hay que decir las cosas como son. Es un aporte al fondo coronavirus, un aporte que tiene un valor simbólico de compromiso del sector público y particularmente de los cargos de responsabilidad política del sector público para apoyar estas medidas. Fue una propuesta, por otra parte, del Partido Colorado, que presentó ayer después de su reunión del Comité Ejecutivo Nacional, que todos apoyamos, pero obviamente las medidas que estamos tomando van bastante más allá de lo que significa el aporte que puede representar el recorte por 2 meses de los salarios públicos más altos. O sea, con claridad, eso va al fondo coronavirus, pero las medidas que tomamos trascienden en su magnitud. Las medidas que tomamos, me refiero a estas y las que se aprobaron por la ley que se votó en el Parlamento el jueves pasado, exoneración de aportes patronales, ley de facilidades, reducciones en exoneraciones parciales en algunos tributos, medidas para las pymes.
todo eso va mucho más allá de lo que puede ser el aporte de la reducción de los sueldos más altos del Estado, ¿no? Se anunció ayer, ministro, que las empresas públicas, los empleados públicos, cerraban las oficinas y se iba a trabajar desde la casa, salvo las imprescindibles. Consultarle a usted, ¿cuáles son las imprescindibles y si todo el aparato estatal tiene la posibilidad de teletrabajar, ¿no? Las realidades son bien diversas dentro digamos, de todo el esquema público. ¿Cómo se va a manejar en ese sentido? Sí. A ver, primero, yo creo que hay que establecer con claridad que hay tres tipos. Están los trabajadores públicos que deben estar presentes por razones de esencialidad de sus servicios. Luego están los trabajadores que pueden seguir haciendo su trabajo por la modalidad de teletrabajo. Y finalmente están aquellos trabajadores que se les manda a su casa a pesar de que no pueden hacer su actividad por teletrabajo, pero que no son imprescindibles. O sea que esas son las tres categorías que hay que determinar. La esencialidad depende mucho de cada oficina y de cada repartición. Nosotros no podemos tener una regla general. Yo les cuento, por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo, la tarea de los inspectores es esencial, sobre todo en tiempos de pandemia, lo que tiene que ver con el control, sobre todo lo que tiene que ver con las condiciones ambientales de trabajo, es decir, las de salud particularmente. Entonces, esa es una tarea que no se puede discontinuar, pero así como les digo eso para el caso del Ministerio de Trabajo, en cada ministerio y en cada oficina pública puede haber actividades que tienen nivel de esencialidad y que las debe determinar el jerarca de cada una de las reparticiones. Los demás a sus casas, hasta el lunes 12. Pero hay un cálculo de cuántos... Ese es el criterio. Algunos a teletrabajar y otros que no puedan desempeñar su tarea simplemente a sus casas por motivo justificado. Hay un cálculo de qué porcentaje de los trabajadores públicos irían a sus casas y también consultarle cómo tomó esta medida a Conrado Ramos, que es integrante de su partido, en la coordinación, en la ejecución y la logística. Conrado Ramos es el que está manejando y dirigiendo toda la operación de determinación de qué tareas se pueden realizar por teletrabajo y fomentando el teletrabajo en los funcionarios públicos por este tiempo. De hecho, me consta, porque nos ha llegado al Ministerio de Trabajo también, directivas por un lado y por otro lado formularios para determinar exactamente qué tareas son las que estamos teniendo en teletrabajo, cuáles no, cuáles deberían llevarse a teletrabajo. Claro. En eso hay un control desde la Oficina Nacional de Servicio Civil a cargo de Conrado Ramos, que está funcionando. Obviamente siempre hay cosas para mejorar. Entonces, ministro, ¿en qué porcentaje de los trabajadores públicos se pasa? Está bien, está en proceso. Bien, sí. ¿En qué porcentaje de los trabajadores públicos se pasa a teletrabajar? ¿Se tiene por lo menos un cálculo aproximado? Yo no tengo esa idea. El otro día se manejó una cifra promedio, porque acá hay un tema de que es tan distinta la situación. Por ejemplo, si ustedes van al Ministerio del Interior, seguramente el 80%, quizás más, de los funcionarios del Ministerio del Interior no pueden dejar de trabajar y tienen que trabajar de manera presencial, porque su tarea es estrictamente vinculada con el trabajo presencial. Entonces ahí probablemente el teletrabajo en el Ministerio del Interior sea muy menor. El promedio... Estoy manejando una cifra que se manejó el otro día y capaz que eso se ha modificado, está alrededor del 40%, más o menos, 36, 40%. Ministro, en el sector público, en la administración central, ¿no? En la administración central. Sí, yéndonos al ámbito privado, usted ha dicho que se han constatado incumplimientos en los protocolos sanitarios, ¿no? En las empresas. ¿Cómo está trabajando el Ministerio en este sentido para las inspecciones y si se piensa reforzar en las próximas semanas y en los próximos meses? Y también contarnos cifras de empresas que se han tenido que clausurar preventivamente, etcétera. Sí, la información que yo tengo del lunes, no la tengo actualizada, es que a partir de que establecimos que el incumplimiento en alguna de las tres conductas que consideramos sustantivas para el control de los contagios en los lugares de trabajo, que es el uso del tapaboca, el distanciamiento y la disponibilidad del alcohol en gel, había habido alrededor de 4 o 5 empresas que habían sido clausuradas preventivamente.
Como dije el otro día, esta medida recién se adoptó formalmente a partir del sábado pasado. Obviamente, el sentido que tiene es promover que estas conductas existan. No nos interesa castigar, sino corregir y generar la respuesta inmediata. Por eso yo decía, alguna clausura puede ser por horas. Si el empleador corrige la ausencia de esas medidas y nos avisa, nosotros vamos, constatamos que esas medidas están ahora en funcionamiento y se le levanta la clausura preventiva. Eso es independiente de las otras sanciones que se producen a partir de la constatación de un incumplimiento, ¿no? ¿Y esto no hace, perdón, necesaria imperiosamente una ley de teletrabajo, que hubo un proyecto presentado por la senadora Sanguinetti? ¿En qué está esta situación? Y bueno, tal vez como esto tiene aparentemente para largo, sería necesario. ¿En qué se está en esa situación? Sí, nosotros estamos esperando el trámite en la segunda cámara. El año pasado tuvo aprobación en la Cámara de Senadores. El proyecto de ley de la senadora Sanguinetti es muy buen proyecto. Nosotros ya informamos en el Senado el año pasado y aportamos algunas ideas para mejorarlo. Esperamos que en los próximos días, semanas, el Parlamento le pueda dar sanción definitiva y convertirlo en ley, porque eso va... El proyecto de ley sobre teletrabajo va mucho más allá de la emergencia sanitaria. Es una regulación de un tipo de relación laboral que tiene su especificidad, la distancia justamente, y que por lo tanto requiere de un marco jurídico permanente. Obviamente en este momento está teniendo un nivel de uso realmente muy amplio en el sector público y también en el sector privado, pero más allá de que la pandemia se supere en algún momento, espero que pronto, el teletrabajo ya existía previo a la pandemia y con esta circunstancia se ha probado que es una modalidad que va a ser cada vez más frecuente y por lo tanto tenemos que tener un marco jurídico que le dé garantías de derechos y obligaciones a las dos partes, tanto al trabajador como al empleador. Ministro, y ese proyecto de ley va en esa dirección. Ahí está. Le paso el tema del desempleo que desplazó al COVID en lo que hace a principal problema para los uruguayos. Según la última encuesta de Opción, el último dato del INE lo ubicó en el 10,7%, porque básicamente más personas se volcaron a buscar trabajo, a buscar empleo, ¿no? Ya se está por cumplir el año del seguro de paro para varios trabajadores, ¿no? Desde que se declaró la emergencia sanitaria. ¿Qué planes hay en ese sentido? Ya se habla de más prórrogas y que otras medidas está pensando el gobierno, el Ministerio de Trabajo, para aplacar el índice de desempleo. Sí, absolutamente. Nosotros tenemos un instrumento jurídico que, a ver, yo creo que en materia de empleo uno tiene como tres pilares. El pilar del sostén, es decir, el sostenimiento a los puestos de trabajo que están en riesgo, y ahí el seguro de paro, tanto las prórrogas del seguro de paro total como la continuidad de la opción por el seguro de paro parcial, siguen siendo los instrumentos prioritarios. Ambos están vigentes. El Parlamento nos otorgó el año pasado una potestad de prorrogar el seguro de paro total más allá del año, con lo cual este mes que se cumple en algunos casos un año en seguro de paro para algunos trabajadores, lamentablemente tenemos la potestad y la estamos ejerciendo de otorgar prórrogas, y esa prórroga está otorgada por el Parlamento hasta septiembre de este año. Por otro lado, el seguro de paro parcial fue prorrogado también hasta el 30 de junio y son los instrumentos de sostén de los puestos de trabajo formales. Luego tenemos que promover el empleo, y en ese sentido está en proceso un proyecto de ley que de alguna forma actualiza la normativa vigente para la promoción de dos conjuntos poblacionales que nos parecen particularmente susceptibles, son los más sensibles, los mayores de 45 años y los jóvenes. Ahí va a estar el foco de las modificaciones normativas que estamos proyectando para presentar al Parlamento. Va a haber una sucesión de jornadas departamentales por el empleo, donde vamos a recorrer el país
cuando las condiciones sanitarias lo permitan, reuniéndonos con los intendentes, con los alcaldes, con el PIT-CNT a nivel departamental, con las cámaras empresariales en los centros comerciales, etcétera, para afinar la puntería sobre cuáles son los tipos de trabajo que se están necesitando en cada departamento. Claro. Y con ese objetivo, luego está el tercer componente, que es la capacitación laboral. Seguro. Que nos parece que es absolutamente fundamental. Sí, la otra vez cuando estuviste acá hablábamos también de eso, ¿no? Y el cambio en el régimen tributario para las pymes, que era otra de las medidas que había planteado el Partido Independiente, ¿es viable? Porque eso también es generador de fuentes de empleo. Absolutamente, el camino hacia las pymes está en el proyecto, en la ley que se votó el jueves en el Parlamento. Hay un incentivo a la formación del monotributo, es decir, es una modalidad de formalización. Yo creo que uno de los desafíos que teníamos antes de la pandemia y que ahora mucho más, es cómo incentivamos y alentamos la formalidad. Es decir, que un trabajador que vive de actividades que no están formalizadas, que no figuran en los registros del BPS, logra dar el paso hacia la formalidad y que eso signifique un beneficio para el trabajador, que por cierto en estos tiempos de pandemia ha quedado de manifiesto, porque las diferencias que hoy tienen los trabajadores formales con respecto a los informales en materia de sostén, de apoyo al riesgo del cese de actividad, son muy evidentes, ¿no? Entonces ahí hay un desafío. Por supuesto, hoy estamos otra vez en el momento de la emergencia y de alguna manera eso va como postergando el énfasis en esto que es mucho más de fondo, que es la posibilidad de que haya más empleo y que además el empleo sea formal. Ministro, por supuesto, luego ayer en la conferencia las voces de la oposición se hicieron sentir y les voy a trasladar dos comentarios para que usted me haga sus apreciaciones. Uno es de Mario Vergara, que comentaba a través de Twitter. Dice, bueno, siguen faltando el aporte de los ingresos altos del sector privado y de quienes disponen de mayor riqueza. ¿Sería una posibilidad, ustedes entienden pertinente, que el sector privado, al igual que lo hacen los funcionarios públicos, pueda aportar de su bolsillo? Nosotros lo hemos descartado por dos razones. Una, porque no estamos en la línea de aumentar impuestos, y particularmente en el sector privado donde se requiere que la actividad se reactive. Pero en segundo lugar, esto es una opinión personal, pero nosotros tenemos los que tenemos cargos públicos, tenemos una diferencia sustancial con los trabajadores privados. Los trabajadores privados corren riesgos. Los 200.000 trabajadores que tuvieron el seguro de paro el año pasado son todos del sector privado. En el sector público uno los manda a trabajar a su domicilio y no pasa nada, no hay afectación de ingresos. Entonces, la señal de los salarios más altos del Estado es una señal, por supuesto, simbólica, porque, repito, no es que con esto financiemos todos los subsidios y apoyos, etcétera, que se brindan, pero es una forma de solidaridad desde el sector público que, cuando uno hace un análisis de lo que ha pasado en un año, es uno de los sectores que, reconozcámoslo, ha tenido menor afectación. Bien. Por lo tanto, está bueno dar una señal de aporte, que obviamente es una afectación de ingresos provisoria por 2 meses y para los salarios que están por encima de los 80.000 pesos, ¿no? Clara la posición, ministro. Otra de las también planteos de Eduardo Brenta, en este caso, quien fue ministro también de Trabajo, dice: las medidas anunciadas de duplicación de las asignaciones familiares del plan de equidad y las canastas no harán que ningún uruguayo que necesite hacer la diaria se quede en la casa totalmente insuficiente. Preguntarle, por supuesto, por estos conceptos y también por esa gente, ¿no? que vive del día a día. ¿Cuál es el plan del gobierno en ese sentido? ¿Cómo se está ayudando? Sí, siempre uno siente que todo se vuelve insuficiente cuando estamos en situación de dificultad. Lo que quisimos también es que ese aumento para las personas que reciben una ayuda alimentaria no superara lo que recibe una madre con un hijo por una asignación familiar. Por eso se duplicaron las asignaciones familiares y también las ayudas alimentarias, para mantener una equidad en una lógica que, si uno mira para atrás, la verdad, cuando uno ve el valor de las asignaciones familiares pre-pandemia,
estamos hablando de los gobiernos anteriores, verán que también eran de un nivel de suficiencia equivalente a lo que ahora son las ayudas alimentarias. O sea que hay que hacer un poco de autoanálisis también, porque en realidad la dificultad en cuanto a la entidad de la prestación es un tema de fondo que tenemos que analizar. Las asignaciones familiares se han ido quedando atrás en cuanto a su valor en los últimos 10, 15 años. Esa es la realidad. O sea que veamos también lo que ocurría en otros tiempos, ¿no? Porque las dificultades no se generaron solo a partir de la pandemia, obviamente se agravaron. Estas ayudas alimentarias que, repito, digamos, apoyan a 300.000 uruguayos, no existían antes, son estrictamente una gestación del periodo de pandemia, y lo que estamos haciendo es darle una señal de duplicación que, por cierto, es insuficiente, pero es lo que se puede hoy en estos tiempos de tanta dificultad. Y el camino es el que hablábamos hace un rato, es cómo ayudamos a que buena parte de esa gente pueda formalizarse y pueda transformar esa situación de desamparo en una opción laboral, y a su vez también una opción laboral con protección social. Por eso lo del principio, ¿no? Este subsidio que plantea el Partido Independiente para los 300.000 personas que están en esa circunstancia ayuda a la regularización, ¿no? Y a meter en el mercado laboral a todas esas personas que están por fuera entonces de este ámbito, ¿no? Sí. Y en ese sentido también el universo, todavía hay un debe en ese universo de personas, ¿no? Porque estamos hablando de asignaciones familiares, muy bien, y otras asistencias sociales, pero todavía hay un debe en ese sentido, ¿no? Hay muchos uruguayos que en este momento están en la informalidad y bueno, y necesitan de repente también de un subsidio. Y además recordemos que venimos... Claudia, antes de la pandemia... Sí. Claro, antes de la pandemia había un 25% de trabajadores informales. Esa es la realidad. Y los datos del INE todavía están subregistrando la informalidad porque están hablando de un 22%, o sea, menos que antes de la pandemia. Seguramente hay muchos que el problema es que no son informales, pero no es porque no están trabajando, porque no están teniendo ningún tipo de ingresos. Entonces, está subrepresentada la informalidad, pero está claro que tenemos que poner el foco allí y generar caminos hacia la formalidad, que no es fácil. No es fácil porque cuando los ingresos son escasos, el disponer de una parte para aportar a efectos de formalizarse es una decisión difícil, pero tenemos que encontrarle la vuelta. Y es un problema de antes. Claro. 25% de la población económicamente activa era informal antes de la pandemia. Sí, no es un problema, no estamos partiendo de cero. Los gobiernos está pertenecen los legisladores opositores que están hoy planteando estas cosas, ¿no? Claro. Mieres, muchas gracias por acompañarnos esta mañana, es muy gentil, como siempre. Un gusto grande, que pasen bien, ¿eh?